Los tiene aterrados. Esto es lo que ha pasado en Israel tras la caída de un misil iraní a solo metros del Mossad en Tel Aviv. Algo que sin duda dejó a Benjamín Netanyahu paralizado y que también generó muchas dudas sobre la capacidad militar de Israel. Veamos el siguiente informe. Cada vez más cerca. Así es como se siente en Tel Aviv cada vez que el sonido de un misil cortando el aire se aproxima. Pero esta vez el impacto resonó mucho más cerca de lo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le hubiera gustado. Y es que a solo 500 metros de la sede del Mossad, el corazón de la inteligencia israelí, cayó un misil proveniente de Irán, marcando un claro mensaje. Los iraníes no solo están presentes, sino que están dispuestos a tomar la iniciativa con fuerza y precisión. Ante esto, el pánico que se desató no fue menor. Las sirenas, ese sonido tan familiar en los territorios ocupados, se alzaron con un eco que no pudo ahogar el murmullo de lo impensable. El régimen sionista, el glorioso defensor de sus tierras, había fallado. Y no solo falló, sino que fue humillado. Ahora bien, ¿cómo es posible que con todos esos sistemas de defensa ultramodernos, con todos los millones de dólares invertidos en seguridad, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica haya logrado lo impensable? Quizás Netanyahu no lo esté preguntando solo. El régimen de Tel Aviv está en jaque. De esta manera, lo que para muchos fue un simple ataque en el lenguaje militar tiene un significado mucho más profundo, pues para el cuerpo de guardianes, cada misil no es solo un proyectil, sino un símbolo de resistencia, una advertencia a Israel y a sus aliados. Al respecto, uno de esos símbolos aterrizó justo donde más duele y lo hizo con una precisión escalofriante. A medio kilómetro de las oficinas del Mossad, donde las operaciones clandestinas se tejen con esmero, un misil que besó, entre comillas, el corazón de la inteligencia israelí, o al menos lo suficientemente cerca como para hacerle sentir el calor de la amenaza iraní. Hola, ¿qué tal amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comencemos este análisis. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos y saludos a todos los compañeros de Prensa Alternativa que nos observan. Pues vamos cerrando una semana que ha estado bien movida. Lamentablemente en Medio Oriente no han parado las informaciones. Todo parece estar en este entonces como en una tensa calma, todos a la espera, lamentablemente, de no noticias positivas, porque lo que hay es amenazas van y amenazas vienen. De verdad que el escenario está bien complejo y una de las cosas que hacen que esto esté más complejo es lo que podemos evidenciar un poco en el video, ¿no? A Israel, a pesar de lo que intenta montar la mediática internacional, se le golpeó en el corazón. La mediática internacional ha intentado montar, así como hacen con Estados Unidos, una especie de ente infalible, y esto mismo lo replican en el caso de Israel como una suerte de ente infalible, con una cúpula de hierro infalible, pero la verdad es que este ataque evidenció que esto no es tal, y que por más que la prensa occidental intente posicionar esta idea, pues cada vez es como más difícil. A fuerza de misiles, pues Irán viene recordando no solamente el poderío militar que va tomando y que va creciendo, sino además cómo puede a su antojo entrar y penetrar esta cúpula de hierro. En este caso, yo quería hacer alusión a esto porque, como les decía, se trata de montar una idea de la cúpula de hierro infalible que no es tal. Desde incluso prensa occidental se ha conocido de los ciberataques a los cuales ha sido sometida esta cúpula de hierro, sobre todo desde lo sucedido el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Se ha conocido como ciberataques de grupos de hackers, como por ejemplo Avengers, han logrado
penetrar en estos sistemas, reclamando, incluso hablando de ellos, proclamando estos ataques, no solamente a la cúpula de hierro, sino a diversas infraestructuras israelíes. Y esto es tan cierto y es tan real que incluso desde el gobierno de Israel han implementado como una contraparte de la cúpula de hierro, pero llamada la cúpula cibernética, que se supone que busca replicar lo que hace la cúpula de hierro en términos físicos reales, en el campo cibernético, ¿no? Monitorear y proteger el ciberespacio en función de detectar y mitigar la vulnerabilidad en tiempo real. Pero se ha podido ver en diversas ocasiones y se presume también que en el caso de los más recientes ataques, esto fue lo que sucedió. Hubo una vulneración del sistema que permitió permear el mismo de la manera como lo logró hacer Irán, además, o sea, como con dos componentes, ¿no? Por un lado, el poderío militar que cada vez es más evidente y que va en aumento en el caso de Irán, y por el otro lado, esta vulneración de los sistemas, ¿no? Trabajando como en conjunto. Y esto es tan real que para 2014, más o menos, porque no es una cosa sin precedentes, ¿no? Para 2014, más o menos, se hacía público la situación o un hackeo que se había generado más o menos entre 2011 y 2012, a los sistemas, a contratistas, a 3 contratistas específicamente, encargadas del desarrollo del sistema de defensa israelí conocido como cúpula de hierro. En este caso, por supuesto, la mediática, ojo, estos son fuentes occidentales, concretamente ABC. Ellos en este momento, en esa ocasión, por supuesto, como siempre, los malos de la película le atribuían a hackers chinos que se habían metido. Lo cierto es que más allá del tema de los hackers chinos o no, el CEO de una de estas empresas habría develado lo sucedido con el ataque. Y en ese momento ellos decían que el nivel de acceso a informaciones clave, a informaciones sensibles con respecto al sistema cúpula de hierro, harían posible una vulneración del mismo, una vulneración posterior del mismo, producto de un hackeo en el que habían quedado expuestas informaciones sensibles de este sistema. Es decir, que no estamos hablando ni de un sistema impenetrable e infalible, sino de un sistema que ya ha sido vulnerado previamente y que más allá de la propaganda que se intenta llevar desde Occidente, hay pruebas reales e incluso desde sus propios medios de esta vulnerabilidad. Sí, así es. Es que el desempeño técnico del misil iraní también juega un papel fundamental para poder vulnerar la cúpula de hierro. Entonces, desde un punto de vista técnico, para que un misil logre evadir la cúpula de hierro, debe haber empleado una táctica sofisticada. Y digo táctica sofisticada porque debe ser una operación coordinada, pensada, una operación estratégica de los altos mandos militares. Los misiles balísticos y los de cruceros iraníes como el Shabat o el Soumar han sido diseñados con tecnologías avanzadas, además tecnología de avance guiado y evasión. Y entonces a medida que Irán ha desarrollado en su industria de defensa misiles tan poderosos como estos, pues ha incorporado también sistemas de reentrada maniobrable. Esto es fundamental, este tipo de sistemas, para poder vulnerar la cúpula de hierro. Y es de lo que se está hablando en el sector militar actualmente, porque todo el mundo quiere saber cómo Irán pudo traspasar la cúpula de hierro. Y se está hablando de este sistema de reentrada maniobrable. Es decir, cabezas de misiles que durante su descenso pueden cambiar la trayectoria para evitar la intercepción
de los sistemas de defensa. Esto combinado con señuelos para saturar las defensas aéreas israelíes. Entonces, digamos que la cúpula de hierro por su diseño funciona optimizando la intercepción de proyectiles de corto alcance, como cohetes, morteros, ya sean disparados desde Gaza o desde el sur del Líbano. Sin embargo, los misiles iraníes son de una categoría muy diferente. Estos proyectiles están diseñados para largas distancias, en primer lugar, lo que significa que su velocidad, actitud y trayectoria son mucho más difíciles de rastrear e interceptar. Y además, con un nuevo sistema de reentrada que le va a permitir cambiar el curso del misil de manera rápida y a altas velocidades, permitiendo pues que en un ataque simultáneo de proyectiles, varios de ellos puedan penetrar la cúpula de hierro. Y esto más o menos en términos generales es lo que pasó con este ataque de Irán. Incluso todas estas medidas tecnológicas, de todo esto, lo más revelador es el fallo del propio sistema israelí. Y lo que nos decía Nancy, nos habían vendido un sistema, o le habían vendido al mundo entero un sistema infalible, impenetrable, que era imposible que Irán pudiera traspasar la cúpula, que pudiera llegar al corazón mismo de Israel. Pues este fallo lo que reveló fue sencillamente que son tan vulnerables como cualquier otro país a un ataque. O sea, el hecho que un misil cayera tan cerca de una de las propias instalaciones más importantes de Israel indica un fallo en los sistemas de alerta, pero aún más preocupante, de ciberataque, lo que nos explicaba Nancy, que también puede alterar una respuesta automática en los sistemas de defensa. Entonces, Irán ha demostrado en repetidas ocasiones, solo que la prensa occidental no le da la importancia o lo ha querido silenciar, pero Irán ha demostrado en repetidas ocasiones que no solo es amenaza física, sino también asaltos en el ciberespacio, sino que también ahora pueden vulnerar el espacio aéreo de Israel. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos con el análisis. Así, la historia, como siempre, nos recuerda que esta no es la primera vez que Israel se enfrenta a la resistencia, pero sí es una de las ocasiones en las que lo hace con el miedo y la sorpresa impregnados en su discurso. Además, el CGRI ha dejado claro que el 90% de los misiles disparados alcanzaron sus objetivos. Por tal razón, Tel Aviv, con su sofisticada red de defensa antimisiles, quedó reducida a poco más que una ciudad paralizada por el terror. Y aunque el misil no hizo impacto directo en el edificio, ¿qué tan lejos estamos de que eso ocurra? Pues la ironía es deliciosa para los que observan la resistencia de Irán desde lejos. Y es que este pequeño misil no fue solo una señal de poder militar, sino una demostración de que Israel, con todas sus alianzas y sus avanzadas tecnologías, está tambaleándose. ¿Y Netanyahu? No cabe duda de que ha sentido ese temblor. De esta forma, el ataque bautizado como Verdadera Promesa 2 fue mucho más que una simple ofensiva. Fue la confirmación de que las palabras de Irán, esas que tanto desprecian en Tel Aviv y Washington, tienen detrás la fuerza de miles de misiles listos para volar en defensa de su nación. Asimismo, las bases militares israelíes, según el CGRI, no fueron inmunes. Se habla de 3, quizá más, reducidas a polvo y escombros. Entre ellas bases aéreas, radares y esos centros de conspiración donde se planifican atentados contra líderes de la resistencia, como Ismail Haniyeh y Seyed Hassan Nasrallah. Asimismo, mientras Benjamín Netanyahu recorre los pasillos de la Knesset, tratando de justificar el porqué su costoso sistema de defensa no puede detener lo inevitable, en Teherán, el presidente Pezeshkian
debe estar saboreando la dulce victoria de la venganza legítima. Y las declaraciones del CGRI no dejan lugar a dudas. Esta operación se ha llevado a cabo en el marco del derecho a la defensa legítima y de acuerdo con el derecho internacional. Mencionaron, siendo este un recordatorio, por si a alguien en Occidente se le ha olvidado de que Irán no se doblegará ante las provocaciones de un régimen usurpador, como ellos mismos lo han denominado. Y es que puede hacer Israel ante una fuerza que no solo responde, sino que lo hace con una precisión quirúrgica. ¿Qué podría hacer Netanyahu atrapado en un torbellino de escándalos internos frente a una resistencia que no parece tener miedo? Además, el misil que por poco besa el Mossad es solo el comienzo. Las bases aéreas destruidas, los radares convertidos en chatarra y las instalaciones estratégicas desmoronadas son un preámbulo a lo que podría ser un conflicto aún mayor. Y no es solo Israel quien está en la mira, pues el CGRI ha dejado claro que cualquier país que intervenga en defensa del régimen sionista será objeto de un ataque similar. Continuamos con el análisis, Nancy. Sí, yo con respecto a esta parte del video quería hacer referencia a ese concepto que es muy importante, el derecho a la defensa legítima, que marca además la diferencia entre lo que sucedió, lo que hizo Irán y lo que ha venido haciendo el régimen de Tel Aviv, ¿no? Porque el régimen de Tel Aviv está metido en una lógica de tierra arrasada en Medio Oriente. Eso para nadie es un secreto. Viene sucediendo desde hace muchos años. Pero ahorita está exacerbado, pues ahorita vemos una exacerbación de esta política, que además la contrarrestamos totalmente con lo que pasó con la acción de Irán, que como bien no solamente lo dijo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución, sino además inmediatamente que ocurre, el enviado iraní en las Naciones Unidas salió al frente a explicar el accionar en el marco de este principio, el principio del derecho a la defensa legítima que está contenido en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Esto marca la diferencia porque se trata de un accionar que se genera en el marco del derecho internacional. El derecho internacional contempla la figura de la defensa, del derecho a la defensa legítima, que se refiere nada más y nada menos que a la facultad que tienen los estados para protegerse a sí mismos ante un ataque armado. Para nadie es un secreto que, o sea, nada más al tú escuchar esto, ya tú sabes que está totalmente enmarcado en esto. Pero además se trata, el derecho a la defensa legítima, como les decía, está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51. Y en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas habla de que el derecho a la defensa legítima responde al uso de la fuerza ante un ataque armado. En principio hablan de un ataque armado, pero además en este artículo 51 habla de otros detalles que suponen esta respuesta, ¿no? En principio habla del ataque armado, como ya les decía, no hay duda alguna de todos los ataques que ha recibido Irán, o sea, recordemos nada más para mencionar algunos, ¿no? Por si acaso a alguien se le olvida, el 1 de abril de este año es atacada la embajada de Irán en Siria, el consulado de Irán, para ser más exacto, en Siria. Recordemos además, a propósito de este tema del derecho internacional, que los consulados, las embajadas de los países, firmantes además de la Carta de las Naciones Unidas, son considerados pedazos del territorio de ese país, de este estado. O sea, cuando tú atacas, si alguien ataca el territorio de un consulado, una embajada, estás atacando el suelo de ese país. Es decir, en este caso, al atacar, por más que esté en Siria, esa embajada, ese consulado es el territorio iraní en ese país. Entonces, ahí vemos un caso. Y otro caso, por ejemplo, el 30 de julio, cuando se asesina el líder de Hamas en Teherán, en el propio Teherán, a lo interno de Irán. Entonces, no estamos, si vamos a hablar de ataques armados, pues aquí tenemos nada más en este momento 2 precedentes del mismo, ¿no?
Entonces, además, en este artículo 51 se habla de la necesidad. La defensa debe ser una medida necesaria, lo que significa que no existan alternativas pacíficas disponibles. Creo que para nadie es un secreto que se han intentado, que se han agotado todas las vías diplomáticas en este caso y que cada vez el discurso de Tel Aviv, pero no solamente de Tel Aviv, sino de sus aliados, como el caso de Estados Unidos, caso Reino Unido, por mencionar nada más algunos, es cada vez más virulento. No hay desescalada en el discurso. Todo lo contrario, cada vez el discurso es más virulento, pero cada vez viene acompañado de acciones mucho más contundentes, más reprochables a nivel internacional. Entonces, creo que no hay duda de que las opciones pacíficas en este caso han sido agotadas por Irán sin encontrar respuestas, sin encontrar ni siquiera un ápice de oídos en el caso del régimen de Tel Aviv. La proporcionalidad, es decir, la respuesta debe ser proporcional al ataque. Bueno, sin lugar a dudas, si estamos hablando de un régimen de Tel Aviv que prácticamente ha adoptado una política de tierra arrasada en el Medio Oriente, si vemos la respuesta entonces de Irán, que va orientada a bases militares desde las cuales o instalaciones militares desde las cuales se planificaron todos los hechos, se han planificado todos estos hechos, operaciones en territorio iraní, asaltos, ataques a territorio iraní, pues evidentemente no queda en duda alguna la proporcionalidad de esta respuesta, ¿no? De manera tal que al revisar el derecho internacional nos damos cuenta que no solamente es un tema discursivo, como a veces se quiere vender desde la prensa occidental, como que es el discurso de Irán para justificar sus acciones, o acciones reprochables, creo que decía Blinken, sino que está en el marco del derecho internacional. Cuando tú te remites al derecho internacional y ves lo que está sucediendo, te das cuenta que está totalmente enmarcada en el derecho internacional. No es un tema discursivo, no es retórica vacía, es una realidad. Está enmarcado en el derecho internacional y bien cualquiera de los usuarios que nos observan puede remitirse a la Carta de las Naciones Unidas, al artículo 51, y allí lo van a encontrar. Es correcto, Nancy. Mira, por otro lado, yo creo que también Irán ha salido fortalecido en la arena diplomática después de este ataque. Y es que este incidente reafirma, primero, la posición como una potencia militar regional, capaz de desafiar a Israel. Así de sencillo. Pero también en términos de política interna, la demostración de fuerza le da al gobierno iraní un argumento poderoso para, digamos, tener su programa de misiles balísticos frente a las presiones internacionales y particularmente frente a Israel. Por lo que muy bien nos explicaste en este bloque. Ahora, ¿qué papel tiene el Mossad en todo esto? ¿Qué papel juega la inteligencia de Israel en todo esto? Bueno, es que es incluso hasta inevitable no analizar este evento. ¿Cómo es posible que el Mossad, con una red global de inteligencia, porque así lo ha vendido Occidente, como la agencia de inteligencia más poderosa del planeta, no haya detectado un ataque de tal magnitud por parte de Irán? Y además, ¿cómo pudieron las agencias de seguridad de Israel no anticipar este tipo de incursión? Entonces, es aquí donde surgen preguntas más profundas sobre la eficiencia del Mossad, y esto es lo que más le duele a Israel, que ya su imagen de todopoderoso se derrumbó por completo. Entonces, en las últimas décadas, el Mossad ha sido elogiado como una de las agencias de inteligencia más competentes del mundo, que bueno, por su historia reciente, que por el éxito de los datos de inteligencia, pero ahora
está constantemente siendo atacado Israel con drones, con misiles, instalaciones sensibles, y son, digamos, incapaces de prevenir ataques en su propio territorio. Entonces, ahora debemos hacer esta pregunta. ¿No será que entonces la prensa occidental sobreestimó las capacidades del Mossad? Porque si lo comparamos con Rusia, amigos de Prensa Alternativa, ¿cuántos ataques no ha evitado Rusia en el último año? Y esto gracias a su inteligencia militar, que incluso han podido parar hasta con anticipación de días ataques terroristas. La última operación de inteligencia que se realizó, hicimos un video acá especial de Prensa Alternativa para explicarlo, donde Rusia voló un centro de operaciones de la OTAN y también destruyó el puerto. La OTAN estaba utilizando unos barcos de buques comerciales para introducir armamento a Ucrania. Y Rusia, la inteligencia militar, lo detectó y pues destruyó la operación en su conjunto. Búnker que han logrado la inteligencia militar rusa encontrar. Y bueno, tenemos cientos de ejemplos de cómo ha funcionado la inteligencia militar rusa en esta guerra en Ucrania. Y ahora lo llevamos a Medio Oriente. Han sobreestimado la actuación del Mossad en todos los sentidos, pero ahora se reveló la ineficiencia de este órgano tan importante para la seguridad interna de Israel. ¿Por qué? Porque el día de hoy, nada más el día de hoy, yo voy a traer esto a colación, nada más el día de hoy tenemos un ataque que realizó más de 20 misiles fueron lanzados desde el Líbano a la ciudad de Jafat con total éxito. Y esto fue el día de hoy. Pero además todos los ataques que han podido lograr todas las fuerzas revolucionarias que en su conjunto en Medio Oriente están luchando contra la hegemonía occidental, incluyendo Estados Unidos y por supuesto Israel, que han tenido un efecto, digamos, contundente, que ha callado la prensa, pero que ha revelado la ineficiencia de este órgano tan importante, organismo tan importante para la inteligencia de Israel. Entonces sí hay la caída de estos misiles iraníes a metros del Mossad no fue un error de sistema, no fue un error de la cúpula, no fue un error de defensa. Es un evento que resuena en múltiples niveles, desde la demostración de la capacidad militar de Irán hasta la revelación de la vulnerabilidad crítica en la defensa de Israel. Y en términos políticos y diplomáticos no hay duda. Refuerza a Irán y coloca a Israel en una posición muy incómoda, tanto a nivel interno como a nivel de la esfera internacional. ¿Por qué? Porque estos ataques lo que han causado es posesionar a Irán como una de las potencias claves en Medio Oriente. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Mientras, el mundo observa cómo Irán responde con fuerza a las constantes agresiones y conspiraciones en su contra. En Israel se apagan los ecos de la invulnerabilidad
y la narrativa que por décadas ha sostenido al régimen sionista como un baluarte indestructible parece desmoronarse frente a la realidad. Los misiles iraníes están cada vez más cerca y no hay sistema de defensa que pueda detener el avance de la resistencia. Y el gobierno de Pezeshkian, el guardián de los valores de la revolución, ha demostrado una vez más que la mejor defensa es el ataque. Así, mientras en Teherán se celebran las victorias, en Tel Aviv reina el desconcierto. ¿Acaso será este el principio del fin para el régimen sionista? Pues las preguntas que se hacen en los pasillos del Mossad son más apremiantes que nunca. Por otro lado, el ayatollah Jamenei, con su proverbial calma, ha advertido en hebreo lo siguiente: con la ayuda de Dios, los golpes de la resistencia se volverán más fuertes y dolorosos sobre el cuerpo desgastado y en descomposición del régimen sionista. Y no podría haber sido más certero, pues la infraestructura israelí, los centros neurálgicos de su defensa, están literalmente al borde del colapso, debido a que la resistencia no solo ha golpeado, sino que lo ha hecho con una eficacia que ha dejado al mundo boquiabierto. Además de ello, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán también ha sido claro en su advertencia. Si Israel osa tomar represalias, lo que viene será una destrucción generalizada de sus infraestructuras y sus aliados internacionales. Sí, si sus aliados internacionales, es decir, Estados Unidos, se atreven a intervenir directamente, los intereses estadounidenses en la región también serán pulverizados. Así, Estados Unidos, siempre dispuesto a sostener al régimen sionista, se enfrenta ahora a la difícil decisión de si arriesgarse a un conflicto de escala mayor. Y Biden, atrapado en una política exterior que no parece tener rumbo, observa cómo su principal aliado en Oriente Medio se enfrenta a la posibilidad real de un colapso estratégico. Y es que los números son escalofriantes. Entre 180 y 200 misiles fueron disparados desde Irán hacia los territorios ocupados palestinos. De esos, la mayoría alcanzaron su objetivo. Y el nivel de destrucción es tal que incluso los medios occidentales no han podido ocultarlo. Para esto, la cadena CNN, siempre en primera línea para cubrir las hazañas, entre comillas, del régimen israelí, ha mostrado imágenes de cráteres, coches cubiertos de tierra y una Tel Aviv que por momentos se asemeja a las escenas de las guerras que tanto ha fomentado en los territorios palestinos. Sin embargo, lo más intrigante es cómo este misil que se acercó al Mossad representa una afrenta no solo militar, sino también psicológica. Y Netanyahu, quien ha construido su carrera en base a la promesa de seguridad y poderío militar, se encuentra ahora en una posición precaria. Entonces, ¿quién puede ayudarle ahora? Pues los días en que Israel dominaba el panorama militar de Oriente Medio parecen estar llegando a su fin. Y lo hacen con la velocidad de un misil iraní que besó al Mossad. Consideraciones finales, Nancy. Sí, con respecto a esta parte de cierre, yo quisiera hacer referencia a esa advertencia que realiza Irán a los aliados de Israel, porque no es poca cosa. No estamos hablando de cualquier apoyo. Estamos hablando de, en principio, Estados Unidos, nada más y nada menos, y además de eso, países como Reino Unido, que han sido fundamentales para que el régimen de Tel Aviv siga llevando adelante este tipo de acciones, ¿no? O sea, el apoyo además no es solamente en términos metálicos, en términos financieros, no es solamente en proveer insumos militares, ¿no? Sino que también se ve en el terreno y se vio en esta reciente operación iraní. O sea, recordemos que una de las cosas que principalmente dice
en el parte de los Estados Unidos, luego, o las declaraciones de Estados Unidos, luego de realizado el ataque, es que, bueno, por un lado, el apoyo, lo que les decíamos, Blinken diciendo que es reprochable, que esto, pero además de esto, de una vez, Biden, además, al nivel de Biden, decía, tenemos que brindarle todo el apoyo a nuestro aliado. Y en función de ese apoyo, enseguida salían no solamente a expresar el apoyo en términos discursivos, sino hablaban de una vez. El presidente estadounidense decía, ordenaba, mejor dicho, a la Fuerza Armada de los Estados Unidos que ayudaran en la defensa de Israel frente a los ataques iraníes. Concretamente hablaba de los destructores USS Bukele, USS Cole, y ellos entraron en acción, porque haciendo un poco referencia a lo que decíamos en el primer segmento, en el momento en el que la cúpula de hierro falla, entonces entran en funcionamiento todas estas alianzas. Casos concretos como el de Reino Unido, casos concretos como el de Estados Unidos, que tienen presencia en la región y que enseguida, cuando ven atacado a su aliado, entonces entran ellos en funcionamiento. De hecho, entre los partes que se dan desde Washington y hasta desde el mismo Reino Unido, ellos mismos señalan que lanzaron, por lo menos en el caso de Estados Unidos, lanzaron una docena de interceptores desde el Mediterráneo Oriental para contrarrestar el ataque iraní. O sea, no estamos hablando de que nosotros diciendo, elucubrando al respecto de un apoyo, no, son los propios partes de las autoridades tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Entonces no estamos hablando de que Irán se levantó y dijo un día que entonces iba a atacar también a los aliados, no, o sea, es una realidad en el terreno, no solamente como les decíamos en apoyo metálico o en insumos militares, sino un apoyo real en el terreno. Una metodología en la que en el momento en el que falla la cúpula, entonces entran en funcionamiento estos sistemas también, ¿no? De igual manera, en el terreno se ha podido ver, no solamente en el caso de este último ataque, sino los distintos ataques que se han generado, las acciones en respuesta que se han generado contra Israel, han entrado en funcionamiento aviones cazas F-15, los buques de guerra, como bien les decía anteriormente, y esto lo han reportado los propios voceros oficiales de Washington, o sea, es una realidad. No es algo que se está inventando el ayatolá para generar una situación bélica mayor en la región. No, o sea, tiene que ver con los propios partes de guerra desde Washington. Y en el caso de Reino Unido, ellos mismos han reconocido no solamente el uso de submarinas, sino que además aviones tifón para destruir proyectiles que vienen desde Irán. Y al igual que en el caso de los drones, cuando se generó el ataque con los drones. O sea, es una realidad este apoyo. Incluso analistas occidentales entrevistados por las propias CBS, medio occidental, han planteado la importancia de esta alianza para poder fortalecer el régimen de Tel Aviv en momentos en los cuales se ven absolutamente amenazados por esto que ya tú explicabas muy bien, mira Elvis, y es ese potencial militar que viene en aumento y que es indetenible, que a pesar de bloqueos, a pesar de sanciones, a pesar de todos los intentos que se han hecho en contra de Irán para asfixiarlo, finalmente lo que ha hecho es elevar sus capacidades de sacar provecho o poder sobreponerse a estas circunstancias adversas para poder desarrollar una capacidad militar que es envidiable, ¿no? Y que va en aumento, como decimos. Entonces, en este escenario, las cosas no pintan fáciles para Israel tampoco, a pesar de que ellos quieran venir con sus bravuconadas, a sacar a sus padrinos, a sacar a todo lo que puedan. Las cosas no pintan fáciles para Israel y ya los medios occidentales están empezando a reconocerlo, ¿no? También están empezando a pintar un escenario que no es tan fácil para Israel. Y sin lugar a dudas, las próximas horas serán fundamentales en este sentido. Sí, es correcto. Yo para este segmento, Nancy, quiero traer a colación declaraciones directo del gobierno de Irán
que son muy importantes para evaluar el contexto el día de hoy. Irán expresó su disposición a apoyar la iniciativa de alto al fuego en el Líbano siempre que se haga respetando dos cosas fundamentales. Uno, los derechos del pueblo libanés y simultáneamente con el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza. Esto fue en una conferencia de prensa en el Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbad al-Rashid, señaló que está en conversaciones con las autoridades libanesas sobre este tema y apoya los intercambios de opiniones con otros países. Sin embargo, Irán está dispuesto a intensificar sus esfuerzos si se cumplen dos condiciones clave. Como ya dije, se debe garantizar los derechos del pueblo libanés y el alto al fuego debe coincidir con acciones similares en Gaza. Es decir, Irán sigue exigiendo el alto al fuego en Gaza. El ministro incluso destacó la importancia de coordinar medidas internacionales para lograr la estabilidad en toda la región de Medio Oriente, donde el conflicto afecta los intereses de muchos países en su conjunto. Por lo tanto, Irán se está posicionando para participar activamente en iniciativas de paz, al tiempo que protege los derechos del pueblo libanés y enfatiza la necesidad de un enfoque integral para poner fin a la violencia. Y aquí es donde vemos la diferencia, amigos de Prensa Alternativa, de la política exterior de Irán y la política exterior de Israel. Y aquí es donde vemos cómo los ataques de Irán han sido completamente justificados, porque son en respuesta recíproca a ataques por parte de Israel, que además ha hecho mucho daño a civiles que no estaban inmersos en esta disputa, ni mucho menos querían ser bombardeados. Entonces, estamos viendo que, al igual que Rusia, las acciones defensivas que Irán está realizando son una respuesta inmediata y proporcional a los ataques que le han hecho durante mucho tiempo. Y vemos como aún así, aún con los discursos agresivos, con los discursos guerreristas, con los discursos bravucones de que van a seguir bombardeando y no van a cambiar el curso y van a destruir todo lo que esté a su paso, incluso así, Irán sigue hablando de paz. Irán sigue hablando de que pueden haber negociaciones que lleven a la estabilización del Medio Oriente en su conjunto, porque muchos países están siendo afectados por las acciones de Israel. Y aún cuando Israel insiste, y Netanyahu insiste en que va a destruir a Israel, pues Israel está en conversaciones con el Líbano para seguir apostando por la paz, para seguir apostando en que sí puede existir un mecanismo que le dé un alto al fuego a las hostilidades. Pero eso sí, ellos están exigiendo solo dos condiciones fundamentales para un alto al fuego: que se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales del pueblo libanés y un alto al fuego en Gaza. Para que se pueda llegar a unas negociaciones equilibradas de paz para estabilizar Medio Oriente, sí o sí, Irán está exigiendo estas dos condiciones, que me parecen, Nancy, que son extremadamente apropiadas, porque no puede haber paz
si una de las partes sigue bombardeando como loco y sigue ocupando territorios que no le pertenecen. Bien, amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí nuestro reporte de hoy. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias, Mirelvis, a ti también. Y bueno, gracias a todos los usuarios que nos han acompañado. Los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos y a comentar. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, placer estar con ustedes. Los leemos en los comentarios. La invitación, como siempre, para que se suscriban a nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.